La ministra de Salud de la Nación, la doctora Carla Bisotti, en contacto con de 2 a 14 del 3 de Rosario. Ministra, buen mediodía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, gracias a ustedes. Ministra, con el escenario que se plantea frente a la caída de casos, el descenso en el número de internados, ¿podemos decir o cuáles son las perspectivas con respecto a la amenaza que tenemos frente a la variante Delta en materia de pandemia? Bueno, la verdad es que siempre es muy difícil tener seguridad o poder aseverar algo sin duda, pero primero que Argentina ha sido exitosa en atrasar el ingreso de la variante Delta gracias a las medidas que se tomaron en forma oportuna y a los controles que hicieron las jurisdicciones. Después que gracias también al trabajo que se está haciendo de control de brotes de variante Delta, se está trazando que sea predominante. No tenemos variante Delta con circulación predominante y eso nos permitió avanzar con la campaña de vacunación como hemos avanzado ya con el 50%, llegamos al 51% de toda la población vacunada. Cuando uno ve los mayores de 18 años, eso llega al 70%, y cuando ve los mayores de 50 años, que son quienes tienen más riesgo de tener hospitalizaciones y muertes, ese número llega al 86%. Así que lo que vimos en países donde la circulación de la variante Delta llegó al 50% con coberturas de vacunación elevadas, aunque aumentaron los casos, no se tradujo ese aumento de casos en hospitalizaciones y muertes. Podemos decir que estamos en un escenario optimista. Igualmente tenemos que seguir trabajando para seguir avanzando en las coberturas de vacunación y que ese escenario sea lo más seguro posible, y por eso estamos ahora escalando, seguimos completando los esquemas de vacunación. Estamos vacunando a adolescentes entre 12 y 17 años y ya entre hoy y mañana están llegando las primeras dosis de la vacuna de Sinopharm para niños y niñas entre 3 y 11 años, como para que terminemos el 2021 con la mayor cantidad de población mayor de 3 años protegida y podamos avanzar fuertemente con las aperturas, con la reactivación de actividades, con el turismo, y demos vuelta a la página de esta pandemia lo antes posible. ¿Se piensa en una tercera dosis para el año que viene? Sí, no hay estudios todavía que muestren la necesidad específica en algunos grupos, pero hay países que vacunaron con un esquema, un intervalo mínimo hace más tiempo y están viendo el aumento del número de casos, y hay países que vacunaron con vacunas menos eficaces que nosotros y están viendo también un aumento del número de casos, o empezaron a ver, por eso dieron la tercera dosis antes. Nosotros estimamos que por la plataforma de las vacunas, por la duración de la inmunidad, que es una vacuna parecida a la antigripal, necesitemos dar un refuerzo durante el año que viene, pero lo que quedamos en el Consejo Federal de Salud, en acuerdo con todas las provincias y también en función de la evidencia científica, eso recién lo estaríamos evaluando para principios del año que viene, en grupos muy específicos. Este es el año que tenemos que completar los esquemas y alcanzar la mayor cantidad de la población con el esquema completo para estar en un escenario de más tranquilidad. ¿Qué riesgos hay con las nuevas aperturas, ministra? Ya sea con la vuelta del público en los estadios, la posibilidad de los espectáculos dentro de espacios cerrados. ¿Se puede medir? La verdad es que nosotros venimos dando pasos firmes y monitoreando. Venimos con un descenso sostenido del número de casos ya en la semana 18, del número de internaciones en terapia intensiva, del número de muertes. Estamos con un número similar de casos que antes, cuando estaba empezando la primera ola, realmente el número es muy, muy bajo. Eso, además del porcentaje de la población vacunada, hace que el riesgo sea bajo y que las actividades que estamos haciendo, cuanto más riesgo, más necesidad de vacunación. O sea, para los espacios abiertos es por lo menos una dosis de vacuna, y para los espacios cerrados con un número importante de personas que interactúan es el esquema completo de vacunación hace 14 días. Así que desde ese punto de vista la expectativa es que no tengamos el impacto. Lo vamos a monitorear porque estas aperturas se dieron a principios de octubre con el nuevo DNU, y en función de eso son las decisiones que seguimos tomando. Esperamos que no aumenten los casos. Si aumentan los casos, lo que tenemos que ver es su traducción en internaciones y muertes, porque recuerden que nuestro
DNU cambió el indicador, no tomamos las medidas por los casos porque esperamos que puedan aumentar. La vacuna no interrumpe la transmisión, sí disminuye la mortalidad. Entonces, el indicador es que aumente la ocupación de las camas de terapia intensiva y que aumente la internación de personas en terapia por SARS-CoV-2. Así que con ese monitoreo se tomará alguna medida si hiciera falta. Esperamos realmente que no haga falta y que podamos seguir sosteniendo las aperturas y ampliándolas a medida que ampliemos la vacunación también. Personalmente, doctora Bisotti, ¿usted quería las nuevas aperturas o la sorprendió el nuevo jefe de gabinete? No, sin lugar a dudas, nosotros lo anunciamos con el jefe de gabinete anterior. Al día siguiente el presidente dio un mensaje a la población en el DNU anterior. Santiago Cafiero y yo hicimos una conferencia de prensa con las etapas. La etapa que estaba en curso era protección en progreso y la siguiente, cuando avanzáramos con las coberturas, era exactamente lo que anunciamos con el doctor Mansur. Era aumentar al 100% los aforos en espacios cerrados, empezar a tener eventos masivos con un aforo intermedio y dejar de usar el barbijo al aire libre. Era exactamente el plan cuando llegamos a una cobertura de vacunación que nos daba esa seguridad y por supuesto una situación epidemiológica como la que tenemos en Argentina, en todas las provincias, no solamente en alguna parte, fue que se tomó la decisión de tomar estas medidas. En su momento se dijo que no había vacunas guardadas en la heladera. ¿Hay o no vacunas que se guardan para determinados objetivos? Bueno, y ahí te agradezco la pregunta porque en la conferencia de prensa cuando yo llegué de Moscú con dosis de componente 2, la pregunta era si había 4 o 5 millones de dosis guardadas en la heladera para las elecciones. Lo que yo expliqué es lo que sucedía en ese momento, que es que no había ninguna vacuna, que no estaba en constante movimiento de stock, las que llegaban se distribuían y estaban en ese procedimiento. Luego de eso, y también lo anunciamos y lo fuimos diciendo y fue lo que se consensuó en el Consejo Federal de Salud, atento al plan estratégico de vacunación de Argentina y atento al ir avanzando con las etapas de la vida, la vacuna de Sinopharm que se compró estaba destinada a completar esquemas de vacunación de quienes los habían iniciado y a la población entre 3 y 11 años cuando la ANMAT tuviera toda la información que estuvo analizando, recabando, ampliando y consultando durante 2 meses. Se empezó a hacer un stock de vacunas en consenso con el Consejo Federal de Salud e informando esa situación para lo que estamos haciendo ahora, que es tener el stock para asegurarle la provisión del esquema completo a todos los niños y niñas de 11 años y de esta manera, perdón, de 11 años no, de entre 3 y 11 años y de esta manera terminar 2021 con toda la población con la disponibilidad de tener su esquema completo. Ahí es muy importante que podamos diferenciar, ¿no es cierto?, la complejidad que tiene diseñar una estrategia de vacunación como la que tiene Argentina y por ahí la mala fe o aprovechar alguna situación en relación a agarrar un video fuera de contexto y no explicarlo. Eso fue el 24 de agosto, dando respuesta a una mentira y a partir de ahí lo informamos también, habíamos planificado que llegaran las vacunas y cuando la ANMAT pudo hacernos la recomendación de ampliar la edad a partir de los 3 años, en consenso como siempre con el Consejo Federal de Salud, las sociedades científicas y basados en la evidencia científica, estamos avanzando con uno de los pocos países del mundo para vacunar a los niños y las niñas y es por eso que la teníamos en stock, igual que hicimos con las de Moderna, con las vacunas que nos donó Moderna, hasta que la EMA, la Agencia Regulatoria Europea, pudo recomendar su uso y pudimos vacunar bien precozmente a adolescentes priorizados. Suecia y Dinamarca suspendieron la vacunación con Moderna para jóvenes por posibles efectos secundarios. ¿Qué se va a hacer aquí, ministra? Nosotros estamos monitoreando, nosotros tenemos una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que está vigente antes de la pandemia. Para nosotros la confianza de la población en las vacunas es muy relevante. Para nosotros generar esa evidencia científica es muy importante y contar con esa comisión también. Todos los datos que tenemos en relación a seguridad son muy alentadores. Tenemos una información robusta en relación a la seguridad de todas las vacunas que se aplican en Argentina
y lo que tenemos que hacer es sopesar el riesgo con el beneficio, ¿no es cierto? La incidencia de miocarditis en la posvacunación de vacuna Moderna es más o menos 8 cada 100.000 y la incidencia de miocarditis por COVID en esa edad es 100 cada 100.000. Entonces, la miocarditis es una enfermedad que no es grave, que se autolimita y siempre sopesando el riesgo-beneficio se recomienda la vacunación. Eso es la información, la evidencia científica que hay. Esto no es de Argentina. En Argentina no tenemos notificación de eventos adversos en relación a eso y estamos realmente monitoreándolo para siempre evaluarlo y tomar las decisiones. Siempre las vacunas son más beneficiosas que cualquier riesgo transitorio, cualquier síntoma transitorio que podemos tener. Nos vacunamos, nos beneficiamos y además disminuimos la circulación viral y beneficiamos a quienes nos rodean en una situación como la que estamos viviendo en el mundo. Me parece que es muy, muy importante de siempre poner en valor la importancia de las vacunas para salvar vidas y disminuir la transmisión del virus. Última, en este tiempo, ¿se puso a pensar qué no haría de lo que hizo en materia de gestión? ¿Qué no haría? ¿Qué no haría de lo que seguramente hizo? con el diario del lunes es más fácil. Y sabiendo muchas cosas que no se sabían en el momento en el mundo, no en Argentina, en el momento en el que se desencadenó la pandemia en Argentina y en el mundo, la verdad es que se sabe ahora cuál es el riesgo, cuál es, digamos, la vía de transmisión más frecuente, más riesgosa, que es justamente la transmisión de persona a persona. Muchísimas acciones que se tomaron de control o de prevención ahora se están desestimando y estamos bajando esa situación, y las actividades al aire libre, las caminatas de las personas sin contacto con otra persona, en este momento uno, si tuviera que tomar la decisión al principio, digamos, el quedarse en casa absoluto podría haber tenido algún otro matiz, pero eso sucedió en todo el mundo y realmente no había ninguna forma de saberlo. Nuestro sistema de salud realmente peligraba la posibilidad de dar respuesta y me parece que tenemos que mirar para adelante, tenemos que mirar la situación epidemiológica en la que estamos, la vacunación que tenemos y la perspectiva concreta de dejar atrás estos 18 meses que fueron realmente una pesadilla para el mundo. Gracias por este contacto con el 3 de Rosario. Le mando un saludo. A ustedes, un saludo grande.